Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo estoy acá agotadísimo de manejar. Eh, Acabo de llegar a Belén y está en Catamarca, en el centro de la provincia de Catamarca, para mañana seguir hacia Campo Piedra Pómez, que ya se me hizo de noche, así que no podía llegar hasta el parque ahora. Me quedan como unas 3 horas todavía de manejo para allá. Y bueno, hoy estuve casi todo el día yendo y viniendo. Ayer cuando en Talampaya nos encontramos con Juan, eh, fuimos hasta el Parque Nacional El Chiflón, el Parque Provincial El Chiflón, y así que manejé como 2 horas para el lado opuesto donde tenía que ir a dormir. Y bueno, un día un poco agotador, pero hoy fue un día muy interesante y muy bonito y genial y se entiende todo el por qué a veces se retrasan las cosas y no tienen que pasar otras, ¿no? Yo creo que el Puma me cerró una puerta y abrió otra muy importante. Así que les quería contar un poco cómo había sido el día y las cosas que habían pasado. Después les escribo como todos los días, bueno, todos los días, cuando pasa el mensaje del día en resumen. Lo que estoy haciendo es mandarles el resumen del concepto del mensaje. Eh, bueno, y para contarles un poco lo que fue hoy en día, que fue muy interesante. Eh, el día de ayer yo pasé por todo el Parque Talampaya, que es enorme, en la ruta, es la ruta 40, la ruta del Talampaya, no me acuerdo, por toda la ruta que atraviesa el Talampaya. Y hubo un momento en que el auto se me detuvo así como que sentí parar. Y me detuve, paré y había un cartel que decía Cañón Arcoíris y Ciudad Perdida. Yo no sabía que era Ciudad Perdida, nunca había ido. Siempre que había venido al Talampaya fui al cañón, no tenía ni idea de ese lugar. Nunca había visto el cartel, nunca había visto absolutamente nada. Pero sí, una amiga, Silvina, me había hablado de este cañón arcoíris, que me decía, ahí está, ahí hay una fuerza muy importante, me estuvieron contando. Le habían contado a ella. Sin embargo, siempre que había ido yo, me llevaron por el lado del cañón. Y ahora estaba el Puma, y el Puma no dejaba que la gente pudiera entrar. Supuestamente el Puma obviamente tenía mucha hambre, estaba bastante flaco y supuestamente atacó a algunos turistas, ¿no? Normalmente los animales salvajes como el Puma cuando escuchan gente se van corriendo, pero si se tienen que defender o tenían mucha hambre, a lo mejor no le quedó otra que atacar. Entonces por eso estaban tratando de llevarlo para que se vuelva para el monte, más hacia atrás, porque viven en las sierras altas. Los pumas, si bajó es porque tenía hambre. Entonces, bueno, nada, estaban tratando de llevarlo para más arriba, y pero no se podían hacer ciertas excursiones, como por ejemplo la que yo iba a hacer, que es en bicicleta. ¿Por qué en bicicleta? Porque es la forma más fácil de poder estar en contacto con la tierra, con el cañón. Si no, hay que ir con unos camioncitos que te llevan y que miras el cañón por la ventana, y la verdad que no es lo mejor. Bueno, entonces era como que todo bloqueaba y no se podía ir a el Talampaya, al cañón del Talampaya. Entonces fui a otra parte del parque y dije, perfecto, si se puede ir a este lugar, Cañón Arcoiris, genial. Entonces llegué al puestito donde estaban ahí y teníamos que esperar. Estaba yo solo en el medio del desierto, no había nadie, y la excursión no salía si no había al menos 4 personas. Así que estuve esperando ahí en el medio del desierto, caminando en círculos hasta que aparecieron 2 personas. Una señora italiano-argentina que vivió 50 años en Estados Unidos y de ahí venía, con su sobrina de acá de Argentina.
Y al rato aparecieron 2 personas más, también de la provincia de Buenos Aires, que estaban de paso. Así que ya éramos 5 personas y nuestro guía, Juan, también, dijo, bueno, que si éramos 5, entonces sí que nos podía llevar a los 2 recorridos y no solamente a uno, por una cuestión de tiempo. Así que lo que yo pensé iba a tardar 2 horas, fueron 4 horas de camino y un recorrido alucinante. Lo interesante fue que obviamente cuando nos subimos a la camioneta nos presentamos, hablamos y me preguntaron qué era lo que yo estaba haciendo. Entonces, explicar lo que yo estaba haciendo a personas nuevas es como raro. Estoy acostumbrado a contarles a ustedes y a gente que ya no hace falta explicarle mucho. Y entonces fue como, ¿por dónde empiezo? ¿Qué digo? Entonces solamente dije, estoy yendo a buscar información, estoy yendo a meditar a los lugares de Argentina para recibir una información para un evento que vamos a hacer y estoy buscando esa información dentro de no me acuerdo qué dije, pero estoy buscando como esa información dentro del campo de energía, de la energía de los lugares sagrados y demás. Y entonces la señora de Estados Unidos se gira y me dice, estás haciendo lo que... estás trabajando sobre lo que sería la red planetaria de la que habla Crayon. Y digo, sí, me dice, ¿conoces a Crayon? Y le digo, bueno, Crayon es casi como un jefecito, le dije, ¿no? Como una especie de jefe de otro plano, ¿no? Que nosotros estamos acá haciendo el trabajo sucio. Y bueno, nos reíamos de eso y entonces ella me dijo que ella leía de esos temas y que le fascinaba todo esto, entonces empezamos a hablar más de todo, de por qué yo estaba haciendo esto, bueno, todo. Y todos empezaron a aprender en la conversación y empezamos a hablar más sobre todo el tema de lo que representaba La Rioja y demás. Entonces ellos dijeron que qué genial qué genial hacer turismo y conocer, pero esta señora me decía que le faltaba algo, que era como que no sentía un propósito en solamente conocer. Entonces que con esto ahora podía entender más el por qué había querido venir a conocer este lugar, ¿no? Y entonces, bueno, fue interesante la conversación y después caminamos por todo el parque, por el cañón Arcoiris, donde estuvimos hablando un montón de cosas, me fueron preguntando sobre el universo, sobre el perdón, sobre, bueno, varios temas. Con el guía también estuvimos hablando porque el guía me preguntaba, tenía un problema de estrés, entonces me estuvo preguntando cómo poder solucionar ese tema específicamente. Estuvimos hablando un montón sobre el proceso interno, biodecodificación, bueno, estuvimos hablando de todo y entonces hablábamos de geología, de historia, de la espiritualidad, de los guardianes del territorio, de lo que representa la Argentina, hablamos de todo, ¿no? Y fue muy, muy bonito y muy interesante porque fue como como muy acogedor, todas personas que no nos conocíamos, pero que estábamos todos vibrando en lo mismo, compartiendo lo mismo y cada uno desde su lugar, desde su punto de vista, compartiendo la frecuencia, ¿no? Compartiendo la energía. Entonces el guía nos dijo, bueno, aquí vamos a quedarnos y aquí les voy a contar que yo, dice el Juan, que yo suelo traer a Ricardo González a hacer las meditaciones acá. Y ahí nos explicó, que eso ya lo sabía, que Ricardo González de Perú lleva grupos de personas que siempre a Talampaya para hacer las meditaciones por los discos solar, el disco solar y la importancia que tiene Talampaya en sí en relación a la conciencia planetaria. Y él era el guía que
les abría camino y los llevaba hasta ahí para hacer las meditaciones. Entonces me dejó entrar a la cueva donde está el guardián, donde supuestamente estaba el chamán, y entonces, entré ahí, pude hacer la tarea, pude pedir permiso, dejé mi ofrenda, agradecí por todo el servicio que hacen ellos sosteniendo esa energía ahí, y entonces después nos cuenta que el Parque Talampaya, la parte del cañón, antes la tenían ellos como una cooperativa y entre varias personas locales, y que luego apareció un señor de Córdoba que compró o tuvo la concesión del Talampaya, y a partir de ahí ellos no pudieron trabajar más en el parque. Entonces les dejaron a la concesión esta otros lugares que ellos pudieran encontrar. Y hace 10 años encontraron este cañón arcoíris, que la gente local con la cooperativa abrieron camino a través de un río seco, y empezaron a traer gente. Después de 2 años que tardaron la UNESCO en darle la habilitación, pudieron entrar con gente, llevar a recorrer turísticamente. Pero detrás de toda esa formación rocosa, que es alucinante, después voy a subir fotos en Instagram para que lo vean, toda esa formación alucinante, detrás está Ciudad Perdida, que es otra formación alucinante de la placa del Talampaya. Y esa formación quedaba detrás, o sea, no se podía pasar por ahí. Y un día la misma naturaleza rompió un paredón a través del agua y liberó un pórtico alucinante que dejó abierto el portal para poder entrar a Ciudad Perdida. Entonces él estaba muy agradecido de cómo la naturaleza les había abierto camino para poder llegar a Ciudad Perdida. Y entonces algo que me hizo, que ahí comencé a entender el por qué estaba ahí, fue por algo que escribí a mis 19 años. Yo a los 19 años escribí una historia, es un libro, que algún día lo publicaré, que se llama El auge de la humanidad, y en esa es una especie de historia novelada en que se narra el conflicto de las 12 familias atlantes, tratando de saber si tenían que dejar la isla o no, ¿sí? Estaban en ese momento de expansión y no sabían si salir de la isla madre y expandirse al mundo, o quedarse y protegerse dentro de la isla Jefislion, la isla madre. Entonces, pasan varias cosas, varias aventuras, pero dentro de lo que me interesó es que 4 o 5 personas de esas familias decidieron reunirse y decir: ¿por qué no vamos a preguntarles a nuestros padres, a nuestros ancestros que están escondidos en la montaña, sobre cuál es el camino y qué es lo que hay que hacer? Entonces, a espaldas de las familias que se negaban en recurrir a expandirse y a recurrir a los ancestros de las estrellas para preguntar qué había que hacer realmente, escondidos se fueron hacia este lugar que se llama Tabazar, pero lo interesante es que los atlantes le llamaban Ciudad Perdida. Y yo en el libro puse, obviamente cuando escribí, se dirigían a Ciudad Perdida. Entonces, en esta historia, lo que cuento es que estas personas que llegan hasta Ciudad Perdida se encuentran con un gran paredón de rocas que no se podía pasar, no se podía atravesar, y que la leyenda decía que había que cantar la canción correcta para poder atravesar el paredón y encontrar Ciudad Perdida. Y entonces ellos estuvieron días tratando de cantar, de hacer el sonido específico, hasta que lograron hacer la canción específica para el paredón, y del otro lado se escucha un sonido que hace que se rompa la pared, se abra, y aparecen 2 seres azules del otro lado,
dándoles la bienvenida, recibiéndolos a la ciudad perdida. Entonces, recordé esta historia que escribí a los 19, 20 años, sí, 19 años, y dije, estoy viviendo lo mismo, ¿no? Es parte de ese libro. Y entonces la sensación que me dio al encontrarme con Ciudad Perdida fue como ese reencuentro con los ancestros, con lo más antiguo que hay, con nuestros padres más cósmicos, que decían, que en cierta forma decían que era como lo mismo que en el libro. En el libro yo había escrito que estos descendientes de las 12 familias se habían ido a buscar una respuesta a este lugar de si quedarse en un mismo lugar o expandirse hacia afuera, ¿no? Salir hacia el mundo. Y los azules de Ciudad Perdida les dijeron, es momento de salir, es momento de expandirse. Y me da la sensación de que, o sea, parte del mensaje fue eso, ¿no? Es momento de expandirse, de salir y que todos los ojos nos observen, en resumen, ¿no? Y sentí como una especie de paralelismo con esa historia al atravesar todo ese cañón y llegar a Ciudad Perdida, que es un lugar fascinante. Y bueno, volvimos hablando con el guía sobre esta historia y quedamos en contacto con él, que ella me dijo que cuando haya que hacer trabajos, cuando haya que traer personas para trabajar con lo que yo estaba haciendo, que no dude en escribirle, que él nos iba a llevar y nos iba a dar el espacio para que podamos hacer el trabajo tranquilamente allí en el Parque Nacional. Así que impresionante. fue un día muy, muy productivo, muy bonito y con mucha vitalidad y mucha energía de compartir con personas nuevas y bueno, y revivir ese capítulo de esa historia que escribí cuando tenía 19 años. Así que fue una conexión muy bonita y creo que el mensaje es ese, expandirse en una sola palabra. Igual ahora voy a tratar de bajar un poco el mensaje escrito de lo que escuché, porque obviamente me siento mejor escribiendo que contándolo. Contándolo soy bastante... mato mucha la ilusión cuando explico cosas. Siempre me suelen decir que suelo matar la magia cuando explico las cosas. Así que bueno, mañana me tengo que levantar muy muy temprano a la mañana, probablemente a las 6, para salir hacia Campo Piedra Pómez. No puedo dar horarios exactos, es muy difícil, es un lugar muy amplio, no sé si hay entrada, no sé cómo es, nunca fui. Supuestamente no se puede entrar si no es con 4x4, yo no tengo 4x4, así que iré a pie, no lo sé. Pero bueno, va a ser interesante seguro. No tengo ni la menor idea de qué me espera en ese lugar, así que se los comentaré cuando vuelva y tenga señal. Les recuerdo que estoy en provincias donde hay muy poca comunicación, muy pocas poblaciones y difícil de conectarse, de mandar un mensaje, de subir una foto, lo que sea. Así que por eso tardo tanto en aparecer. Les iba a decir, que este último tramo no estuvo tan agotador, pero estuve bastante cansado manejando. Y cuando uno va escuchando música, pero también como pensando demasiado, le doy demasiadas vueltas a las cosas y demás, y a pesar del día hermoso que tuve hoy, a través del cansancio tuve como un momento de ¿qué estoy haciendo? ese pensamiento de estaba en medio del desierto llegando a Catamarca, al final en el borde de La Rioja con Catamarca, en un pueblito que se llama Salicas, me parece, o Salica, y dije, ya por entrar cerca del desierto del Tucumanao, y dije,
¿qué estoy haciendo? Era como, ¿a dónde estoy yendo? ¿Por qué me estoy metiendo en el medio del desierto? Era como que me agarró ese cansancio de giro y vuelvo, ¿no? Era como una sensación así. Y en ese instante aparece un cartel, que después voy a subir la foto, aparece un cartel enorme en la ruta, en ese pueblito así, es un pueblito así chiquitito en el norte de La Rioja, que decía Fundación Niños Índigo, abre tu mente. Y fue como, ¿qué hace una fundación de niños índigo acá en el medio de la nada? Fue muy, muy gracioso. Así que fue como, bueno, está bien, sigo. Así que nada, por eso estoy acá en Catamarca y no me volví. Bueno, sin más, quería contarles eso, cómo fue el día de hoy, que vean que estoy vivo. Ya estoy mejor, creo, de la quemadura. Los ojos los pude abrir de nuevo hoy. Así que todo está bien. Bueno, me voy a dormir porque ya no puedo más. Que si alguien se planteó alguna vez, qué lindo, Matías, ir por el mundo, recorriendo, conocer, vivir como turista. No, no es así. No es tan fácil. No es tan simple. Estoy agotado. Así que no es turismo esto. Bueno, sin más, me voy a dormir. Que les vaya bien y mañana nos conectamos alrededor del mediodía en el desierto de Catamarca, el pulmón izquierdo de Argentina, en Campo Piedra Pómez. Nos vemos, que descansen.